Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos dado ya las clases pasadas. A ver quién me podría manifestar, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos dicho. Significante y significado, profesora. A ver. Del habla. El lenguaje y el habla, profesora, y Hemos la hablado diferencia de entender el significado y el significante. Hemos hablado sobre el lenguaje, lengua y habla, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué diferencia encontramos entre los tres términos? ¿Serán lo mismo? No, Miss. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién va a cumplir años? Yo. ¿Y quién aplaude? El lenguaje es un idioma que todos hablamos. No, el lenguaje no es ello. ¿Qué será el lenguaje? A ver, esa definición que me brindas, ¿a cuál pertenecerá? Si no es lenguaje, ¿será el habla o la lengua? La materialización del lenguaje. A ver, la definición que hace un momento me has brindado, ¿a cuál pertenece? Al habla, Miss. No, ese no es el habla. El habla es la materialización y tú me dijiste primero que el lenguaje era el idioma. Y el lenguaje no es el idioma. La lengua es el idioma. ¿Sí? Ya, entonces esa es la diferencia. Lenguaje, cuando nosotros nos referimos al lenguaje, hacemos referencia a la actitud del hablante, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero manifestar? Por ejemplo, cuando yo conozco un idioma, ¿sí? Voy a darlo a conocer de acuerdo a qué es lo que yo quiero manifestar. Por ejemplo, cuando digo siéntete bonito, ¿qué es lo que yo quiero manifestar? ¿Una orden? Está dando una orden. Estoy dando una orden. Entonces, la intención de mi mensaje, ¿cuál es? Dar una
orden. Y eso es el lenguaje, ¿ya? La aplicación de la lengua, ¿sí? Haciendo uso del habla también, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, yo primero, ¿qué hago? Conozco la lengua, conozco el idioma, para luego materializarlo con el habla y finalmente voy a hacer uso, ¿sí? Voy a hacerlo uso con el lenguaje, ¿ya? A ello nos referimos, ¿sí? Ahora, en base a conocer nuestra lengua y materializarlo, hemos conocido también que dentro de nuestro idioma hay variedad de ¿qué? ¿De lengua? Variedad de idiomas, ¿ya? Hay variedad de idiomas y también los cuales va a determinar el significado de la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos visto? Que cómo es que se relaciona el significado de una palabra, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo se relacionan, chicos? ¿Qué elementos yo debo de tener en cuenta para yo determinar, por ejemplo, el significado de una palabra? ¿Cómo hago yo eso? Y ahí hablamos del signo lingüístico, la clase pasada. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del signo lingüístico? A las palabras. ¿A las palabras? ¿O al significado de las palabras? Hablamos del significado y el significante. Muy Profesora. bien. Cuando nosotros nos referimos al signo lingüístico, nos vamos a referir ¿a qué? Al significado de las palabras. Pero para yo determinar el significado de las palabras, yo voy a tener en cuenta dos elementos principales. ¿Cuáles son esos elementos principales? ¿Cuáles son esos elementos principales que yo debo de tener en cuenta? El significante y el significado. El significado y el significante. El significante y el significado. Y cuando yo me refiero, por ejemplo, al significante. Cuando yo estoy hablando del significante. El objeto, el nombre del objeto. El nombre del objeto.
O cuando me refiero ¿Será a algo ello? específico. A ver, yo me refiero al significante, a todo aquello que yo pronuncio o escribo, al conjunto de sonidos o de escritura. ¿Y el significado qué será? El uso de lo que yo di, a lo que me refiero, o el La uso que le doy. definición, exacto. La definición que yo le doy al significante. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Sí? ¿Queda claro? Es por eso que a raíz de ello va a surgir el famoso, ¿sí? Lenguaje o significado denotativo y significado connotativo. ¿No es así? ¿Y cuál es la diferencia entre significado connotativo y denotativo? ¿Qué diferencia encontramos ahí? Cuando digo yo que estoy teniendo un lenguaje denotativo y cuando digo que estoy teniendo un lenguaje connotativo. Denotativo es de algo real. ¿Ya? ¿Y connotativo? De algo que solamente es algo, como se dice, Que yo tengo que de alguna cosa cualquiera deducir. así, del uso de, por ejemplo, Exacto. de cosas así, por ejemplo, estoy escuchando una música así, algo así como, pero no es algo, o sea, digamos, algo real. Ujú, exacto. Que yo debo de deducir. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos visto la variedad de significados y definiciones que va a tener una palabra en base a sus interpretaciones. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un lenguaje y otro, ¿no? Y lo que va a ir surgiendo en base a las interpretaciones. ¿Sí? Entonces, por esa parte, ¿quedó claro lo que son los significados? ¿Qué tienes a topar así? ¿Por qué? Papá me falou para topar así. ¿Para qué pones aquí? Porque ahí es sin poner así. A ver, Reina, se escucha tu conversación. Pongan ya encima el carrito, aquí vienen a poner aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo es la definición y cómo va a ir en torno a diversos interpretaciones que vaya a tener una palabra. ¿Ya, chicos? A eso hacemos referencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a conocer los diferentes tipos que vayan a tener, ¿sí? Cómo es que yo he ido formando las palabras o cómo se vienen a formar, ¿no? Por eso vamos a hablar el día de hoy de la famosa
Formación de palabras. A ver, quiero que observen lo siguiente. Tengo palabras lado izquierdo, lado derecho. Por ejemplo, tengo boca y calle. Y si yo los junto, boca más calle, ¿qué formo? Boca calle. Voy a formar boca, boca calle. ¿Ya? ¿Y tiene significado? ¿Propio? Sí tiene significado propio. ¿Ya? Sí posee significado propio. ¿Ya? Ahora, yo tengo mata más mosca. ¿Qué formo? Mata, mosca. Matamosca. Mata, Voy mosca. a formar la palabra matamos. ¿Ya? Voy a formar la palabra matamos. Ahora, esa palabra por sí sola posee significado o no. Sí, es un objeto para matar las moscas. Es un objeto para matarla. La mosca. Pero las palabras por sí solas también tienen significado, ¿no? Sí, también matar, Antes del de verbo unirlas. matar. La mosca es un insecto. ¿Tendrán significado? Sí, mis. Sí tiene significado. Sí tiene Mata viene significado. mata del verbo matar y mosca es un insecto. Ajá. Pero al unirlas, ¿se complementan o no? Sí, mis. ¿Comparten un significado el uno con el otro o no? Sí. Sí Claro, pues. comparten el significado, ¿verdad? Tanto de mata como de mosca. De ambos comparten. ¿Sí? Pues, ¿hay relación? Sí, hay relación entre ambas palabras. ¿Ya? Hay relación entre ambas palabras. ¿Ya? Ahora, pero debajo yo tengo ya otro término. ¿Cierto? Tengo zapata más hería. Y al unirlas, ¿qué voy a tener? Zapatería. Voy a tener Zapatería. zapatería. ¿Cierto? Voy a tener zapatería. ¿Ya? Ahora, y tengo pan masadero. ¿Qué formo? Panadero. Panadero. Voy a formar la palabra panadero. Panadero. Ya. Pero acá, ¿encuentran diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo o no? ¿Cuál es la Sí, diferencia? encuentra porque es la primera que te dan para que tú complementes y el otro es para que tú unas las palabras. Bueno, es mi opinión, ¿no? Ya, a ver, en ambos casos, tú unes palabras. ¿Cierto? Pero si te has dado cuenta, en los dos primeros, ambas palabras que unes tienen significado individual. ¿Cierto? Sí, mis. Sí, profesora. Tiene significado individual, que tú dentro de las oraciones, o puedes usarlas en oraciones, ¿no? Y van a tener lógica y sentido. ¿Ya?
Pero en la segunda, ¿podrán tener lógica y sentido tus palabras? No, profesora. No van a tener, ¿cierto? De forma individual no lo van a tener. Entonces, esa es la diferencia entre el primer grupo y el segundo. Segundo grupo. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, en base a lo que acabamos de visualizar, podemos decir que para formar palabras, ¿sí? Vamos a tener dos grupos o dos formas, mejor dicho. ¿Ya? Vamos a tener dos formas para formar estas palabras. ¿Ya? Ahora, para poder formar palabras, vamos a necesitar elementos, ¿no? Procesos fundamentales que van a ser característicos, ¿sí? Para yo formar nuevas palabras. ¿En base a qué? En base a su definición, ¿no? Primer elemento fundamental que toda palabra debe de tener, ¿sí? Debe de tener, ¿qué cosa? Raíz, ¿sí? Toda palabra debe de poseer raíz. ¿Por qué? Porque la raíz le da el significado principal de la palabra. ¿Ya? La raíz es la parte principal de la palabra, ¿sí? El cual le va a dar su definición, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra perro, pero perro tiene como raíz al término per. Entonces, para yo formar perro, le he tenido que agregar la O. Y ahí recién se ha formado el término per, ¿no? Ahí recién se ha formado el término per. Ahora, pero si yo le agrego hito, ¿qué formo? El diminutivo de perro, perrito. Perrito, ¿cierto? Ahora, pero si le agrego aso, ¿qué formo? Cerrado. ¿Qué voy a formar? Perras, ¿ya? Ahora, y si le agrego era a per, ¿qué forma? Perrera. Herrera. Entonces, todas esas palabras, ¿qué tienen en común? La raíz, ¿Qué tienen? la raíz, profesora. Ya, la raíz, pero aparte, ¿qué más? ¿Qué más tienen en común, chicos? Léxico. Léxico. Lexema. A ver, lexema es lo mismo que raíz. Tienen en común el significado, ¿ya? ¿El significado de quién? De la raíz. Todos hacen referencia a perro, ¿no? Sí. ¿Sí o no, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos va a estar relacionado con la palabra principal, que es per, ¿ya? Si yo digo perrito, me estoy refiriendo a un perro pequeño. Perrazo, un perro grande. Y perrera, lugar donde la albergan o cuidan a los perros. Entonces, ¿todos tienen relación con el significado principal de la palabra o no? Sí. Sí, Miss. Entonces, a ello nos referimos. Ahora ustedes dirán, Miss, pero usted le ha agregado todos al final. ¿Cómo se le denominará a ellos? Y eso es lo que vamos a conocer ahora, ¿no? Los nombres de los elementos que tú le agregas a la raíz.
Ya, si tú te has dado cuenta, como ustedes mismos lo han mencionado también, hemos tenido en común, ¿qué cosa? La raíz de la palabra, ¿cierto? Y yo he ido agregándoles nuevos términos solamente a la raíz. ¿La raíz ha modificado? No, Miss. No se ha modificado, ¿cierto? La raíz no se ha modificado, se ha mantenido, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ir agregando, ¿sí? Van a ser diversos elementos. Pero para ello debo de conocer, ¿no? Que dentro del grupo de palabras vamos a tener a dos familias, ¿no? A la palabra primitiva y las palabras derivadas, ¿no? ¿A qué llamamos palabras primitivas? Son palabras que han nacido por sí solas, mejor dicho, que existen por sí solas, ¿no? Sin necesidad que exista otra palabra. Por ejemplo, si yo te digo, te hablo sobre panadero, por ejemplo, panadero, ¿es una palabra individual o que se ha tenido que formar en base a otra? Se ha tenido que formar en base a una. Se te Se ha en base de formado otra. en base a otra palabra. Se ha formado en base Palabra. a otra palabra, ¿cierto? Entonces, ¿esa será una palabra primitiva? Sí, Miss. ¿Esa será una palabra primitiva o no? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Pero si ustedes me están diciendo que esa se ha formado en base a otra. Es derivada. No, Palabra no, es derivada. una palabra derivada. Derivada. Porque se ha No formado es en una base palabra a... primitiva. Miss, no se escucha el audio. Miss, no se escucha. Muy bien. Entonces, no es una palabra primitiva. ¿Por qué? Porque ha surgido en base a otra palabra. ¿Ya? Va a ser primitiva cuando está sin necesidad o que exista sin necesidad de ninguna otra. ¿Queda claro? Sí, Miss, clarito. ¿Sí? Ahora, esa es la diferencia entre una palabra, ¿sí? Que va a ser sí o sí derivada, ¿no? Yo voy a decir que tengo una palabra derivada, ¿por qué? Porque las palabras derivadas son palabras que dependen de otra. ¿Para qué? Para que se... Por ejemplo,
panadero, ¿de quién deriva? ¿O en base a qué palabra se ha ido formando? De pan. De pan. Panadero se ha formado en base Pan. a la palabra pan. Pan. ¿Ya? Entonces, pan sería primitivo y panadero sería Derivado. derivado. ¿Ya? Panadero sería Derivado. derivado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un término y otro. Chicos, ¿queda claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces es básico que yo conozca estas dos definiciones. Siguiente. Ahora, para yo formar las palabras derivadas, ¿sí? Debo de tener en cuenta a los afijos. ¿Qué son los afijos? Los afijos son la unidad mínima de la palabra, ¿sí? Que se va a descomponer en pequeñas partes, ¿no? Los cuales yo voy agregándoles a la raíz para formar estos nuevos términos, ¿ya? Para formar estos nuevos términos, ¿no? Por eso es que los afijos van a ser muchos, ¿no? Pero los principales que vamos a tener van a ser los prefijos y los sufijos. ¿Qué son los prefijos? Como bien sabemos, pre viene de antes, entonces los prefijos son palabras que tú le agregas a la raíz antes, ¿ya? O que mejor dicho, su ubicación está antes de la raíz, ¿no? Entonces, los prefijos son palabras, ¿sí? Están antes de la raíz. Por ejemplo, tengo mi raíz feliz. Tengo mi raíz feliz, pero yo quiero formar, ¿sí? O yo quiero manifestar lo contrario de feliz. ¿Cuál es el antónimo de feliz? Felicidad. No, lo contrario, el antónimo. Lo contrario. Alegre. Triste. Alegre. Tristosa. Ya, aparte de tristeza, otro término más fácil, chicos, ¿por qué se complican? Apático. Molesto. Infeliz, chicos. Infeliz. Sí. Ah, ¿por qué se complican tanto? ¿Sí? Es que no me Entonces, acordaba, no me acordaba. ¿sí? Entonces, Oh, yo claro, formo la sí, palabra infeliz. ¿Y cómo habré formado la palabra infeliz? ¿Cómo lo habré formado? El prefijo. Si mi raíz, ¿cuál es? Se dice acá. ¿Cuál es mi raíz? La raíz es feliz. Es feliz. Y para formar infeliz, ¿qué le he tenido que agregar? In. El in. Y he formado el antónimo de Feliz. he formado el antónimo de feliz. ¿Cierto? Entonces, de esa forma, por eso se dice prefijo. ¿Por qué? Porque los prefijos siempre van a ir antes de la raíz. Pero para yo saber si es prefijo o sufijo, ¿qué debo de identificar primero? La raíz. Debo de saber con exactitud cuál es la raíz de mi palabra. Porque si yo no conozco la raíz de mi palabra, yo no voy a poder conocer si es prefijo o sufijo. Y acá tenemos una gran variedad de prefijos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el prefijo in, que por sí solo también va a tener significado, ¿sí? ¿Tiene significado propio también? Sí, tiene significado propio. Pero que yo lo puedo usar dentro de una oración de forma individual, ¿lo podré? ¿Sí? Si yo lo uso dentro de una oración por sí solo, ¿tendrá significado?
No, profesora. No tiene No significado. tiene. ¿Ya? Por sí solo, dentro de una oración, no va a tener significado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un término y el otro. ¿De chicos? No va a tener significado propio. ¿Sí? Ahora, por eso es que, pero Miss, usted me dice que no tiene significado. Claro, dentro de una oración, si yo lo quiero usar de forma independiente, no va a tener significado. Pero si yo voy a usarlo como prefijo al lado de una raíz, ahí sí va a tener significado. ¿Ya? Por ejemplo, el prefijo in. ¿Qué quiere decir? Que si yo le agrego a cualquier palabra, ¿sí? Le agrego a cualquier palabra el prefijo in, esa palabra automáticamente cambia de significado. ¿Qué va a ser? Va a ser negación o privación de algo. Por ejemplo, ¿no? Les he dado hace un momento la palabra infeliz. Yo tengo mi palabra, mi raíz, que es feliz. ¿Qué significa feliz? Alegre, contento. Alegría. Un estado de ánimo favorable, beneficioso, ¿cierto? Que concuerda con la con la alegría. Pero si yo le agrego la palabra infeliz, ¿cuál será su significado? Alguien carente de felicidad. Que no es feliz. Que no cuenta con felicidad. Entonces, ¿comparten el significado del prefijo in o no? Sí. Sí comparten, ¿cierto? Sí comparten el significado del prefijo in, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya, chicos? Entonces, es fundamental que si yo, una vez que sepa el significado de la palabra, ¿sí? De mi prefijo, rápidamente le voy a poder determinar el significado principal de mi palabra uniéndole con el prefijo. Y de esa forma se forman nuevos significados, ¿ya? O, por ejemplo, tengo el prefijo inter o entre. Por ejemplo, el prefijo inter, ¿sí? El prefijo inter, si yo le agrego una palabra, el prefijo inter, esta automáticamente va a tener como referencia y significado en medio de o durante. Por ejemplo, entrever, interceder, interludio e interruptor. Si yo digo interceder, ¿a qué me refiero? La raíz viene siendo ceder. Ya, muy bien. ¿Y qué significará interceder? Interceder por alguien. Hablar por mí. Estar en medio De alguien. una idea, ¿cierto? Por ejemplo, ceder es darle, ¿qué cosa? La razón a otra persona. Pero interceder es dar opinión por 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 otra persona. Otra persona. otra persona. Interceder va a ser darle la razón a otra persona. Por otra persona. ¿Ya? ¿Cambia, comparte? Sí. ¿Ya? Luego tengo el prefijo op u o. Tengo el post, el pre, el prete. Entonces, hay una gran variedad de palabras que yo sé que la mayoría de ustedes ya los conocen, ¿no? Simplemente faltaban faltaba definirlas, ¿ya? Es fundamental que yo conozca el significado tanto de la raíz como del prefijo. Sí, es importante, porque al yo tener ambos significados, voy a poder ir a determinar el significado completo de la palabra lengua que estoy formando. ¿Ya? A ello me refiero. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí sobre el prefijo? No, ni todo claro.
Entonces, los prefijos son palabras que se les va a colocar o que están antes de la raíz. Pero para yo poder determinar si es prefijo o sufijo, debo de conocer la raíz. ¿Por qué? Porque los sufijos son palabras que van a estar, ¿sí?, ubicados después de la raíz. Después de la raíz. Los prefijos son palabras que se ubican después de la raíz, ¿ya? Después de la raíz. Al igual que los prefijos, los sufijos son palabras que por sí solos también tienen significados y que ayudan a poder determinar el significado principal de la palabra, ¿ya? Entonces es importante determinar, sí, también es importante, pero que de forma independiente yo no los voy a poder usar dentro de una oración. O sea, por sí solo yo no lo voy a poder usar. Yo no puedo decir aquel ajo es muy bonito, porque ahí por sí solo tiene significado. ¿Se entiende? ¿Se comprendería? No, mi. Si yo digo aquel ajo, no tiene lógica, ¿ya? No tiene lógica. Entonces, pero sí, para yo formar nuevas palabras, tiene sentido y coherencia, ¿ya? Y acá les muestro una gran variedad de sufijos que yo puedo formar añadiéndole a una raíz. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el sufijo aco, que si yo le agrego a alguna palabra, esta va a tener un significado despectivo que va a denotar valor muy despectivo, ¿no? Por ejemplo, mi raíz puede ser libro, pero si yo le agrego aco, ¿qué formo? ¿Qué formo? Libraco. Libra. Voy a formar Libraco. la palabra libraco. Exacto. Voy a formar la palabra libraco. Pero ¿y libraco qué significará? ¿Qué significará libraco, chicos? Pajarraco, ¿Cómo? pajarraco, No, la palabra libraco. ¿Qué significa la palabra libraco? Algo significado del libro, profesora. Libro. Algo referente al libro, pero ¿cualquier libro será? Un libro viejo, ¿ya? Un libro maltratado, viejo, dañado. Ese es un libraco, ¿ya? Lo mismo que decir pajarraco, por ejemplo, ¿no? Yo digo pajarraco a un pájaro bonito. Un pájaro viejo. Un pájaro maltratado, dañado, ¿cierto? Ese es un pajarraco, ¿ya? Y lo mismo sucede con los demás, ¿no? Con hable, con ible, con aseo, con hada, aso, ¿no? Por ejemplo, aso, ¿no? ¿Qué significa aso? Golpe dado con algo, ¿no? O que significa grandeza. Puñetazo, por ejemplo. ¿Qué es un puñetazo? Golpe. un golpe, un puñetazo grande. Un golpe con el puño, ¿cierto? O, por ejemplo, trancazo. O pedrada, por ejemplo. O patada. Entonces, ¿comparte? Sí, comparte el significado. ¿Ya? Y acá tengo más, ¿no? Más sufijos
que van a ir cambiando, ¿no? Hay sufijos que si yo le agrego a las raíces van a convertirse o van a convertir la palabra en Antonio, ¿ya? Luego tengo la palabra, ¿sí? Que es, al yo formarlas, añadiéndoles prefijos y sufijos a las raíces, se van a formar y se les va a determinar con el nombre de derivadas. Son palabras derivadas. ¿Por qué? Porque se han ido formando añadiéndoles, ¿qué cosa? Prefijos y sufijos a las palabras. Entonces, si yo le tengo que agregar a una palabra prefijos y sufijos, esa palabra, ¿sí? Se le va a conocer como derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido formadas añadiéndoles esos elementos. Por ejemplo, independencia, blancura, cohabitar, predecir, jardinero, subsuelo, por ejemplo, donde mi raíz es suelo y le he añadido sub, descuidado, desnutrido, subrayar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas son derivadas, ¿ya? Ahora, cuando yo digo que una palabra se ha formado por composición, cuando voy a unir dos palabras, ¿sí? Con sentido propio, ¿no? Que los he formado añadiéndoles dos raíces, ¿ya? Si yo formo una palabra uniendo dos raíces, como por ejemplo en el caso de boca y de calle, he formado boca-calle, ¿no es así? He formado boca-calle, pero esas palabras son raíces o no? Sí. Sí son raíces, ¿cierto? Entonces, que por sí solas yo las puedo usar, ¿no? Por ejemplo, cortapluma, altibajos. ¿Qué, qué son ellos? Son palabras formadas por Raíz. composición. Opción. Son palabras formadas por composición, ¿ya? Por composición. ¿Por qué son por composición? Porque son formadas uniéndoles dos raíces, ¿ya? Se han unido dos raíces para formar esas palabras. Y para síntesis se le va a conocer a la unión, ¿sí? O formación de palabras uniendo la formación por composición y por derivación. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente al tema? ¿O todo claro hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a formar, como bien ven ahí, este ejercicio. Vamos a formar nuevas palabras en base a las raíces que tenemos acá. ¿Ya? Voy a formar, ya puede ser por derivación o por composición, pero vamos a formar nuevas palabras. A ver, les voy a dar solamente 2 minutos para que ustedes puedan formar estas nuevas palabras, ¿ya? Caballero. Marinero. Minera. Minero. Lechero. Caballero.
salero, cabello, caballero. Mm, Ya, a ver, empezamos con Rosa. A ver, de niño, Rosa. niñazo, Ya. niñote, Ujú. mm, Niño, A ver, con Rosa, chicos, en orden. niño, niñazo, niñón, niñote, Niño. Muy bien. A ver, Erika Osco, ¿cuál es tu apellido completo, Erika? García, ¿Cómo? Otto García. Osco García. Sí. Ya. A ver, de la siguiente. Lechero. Lechero y lechera es lo mismo, ¿no? Sí. Mm, lecherito, profesora. Hace referencia a lo mismo, solo que en dimensión pequeña. Y caballón. Lechita, por ejemplo, o lechas. A ver, Melanie. ¿Cuál, Melanie, profesora? ¿De leche? la siguiente, de sal. ¿Cuál es tu A ver, apellido completo, Melanie? Cepida Aguilar. Melanie Cepida Aguilar. Cecilia Aguilar, ¿no? Ujú. Ya, a ver, Salitre, ya. Es la sal. salsa Ujú. y salón. Salón, no, no tiene nada que ver. Recuerden que para que formen nuevas palabras tiene que compartir el significado de la Ah, ya. raíz. Ya, salitre, salsa, mm, sa- ¿Dónde yo, cómo se le llama el recipiente donde coloco la sal? salero. Salera, ¿ya? Esa Ya. es la forma, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Melanie. Lucero. Con mar, Lucero. Ella está hablando mal. ¿Lucero? Bueno, parece que Lucero tiene problemas. A ver, Lisbeth, con mar. marinero. María también. ¿Ya? Marinero, marino y ¿cuál es el otro? Marinero, marino. Eh, submarino no, ¿verdad, Miss? Sí, está bien. Bueno, Marinero, marino, submarino. submarino. Ya, muy bien, excelente. Muy bien, Lisbeth. Mendoza, Mendoza, ¿verdad? Ajá. Ya. Reina. Profesora. Caballón. Ya, ¿cuál más? Caballón. Chito.
Caballote, Ujú. Rápido, reina. y caballote y A ver, Anthony, caballero, ayúdale a tu compañero. caballero, Caballito. Caballito, claro. caballito, Ya, recuerden que cuando forman estas palabras, tienen que formar en base, ¿sí? O debe de compartir con el significado de la raíz. ¿Ya, chicos? No puedo formar por formar, ¿ya? A ver, leña, Anthony. Leñador. Buenas noches, leñador, leño, leñoso. Muy bien. Anthony, ¿tus apellidos son? Acuña de la Cruz. Acuña de la Cruz. Muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿ya, chicos? Entonces, cuando tengan ejercicios de este tema, la idea es formar estas nuevas palabras, pero en base a las raíces. Compartan el significado de la raíz. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? lechón, también han dicho de. ¿Lechón? A ver, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? No, todo muy claro. Bueno, para mí. No, profesora. Perfecto. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. No, Cuídense miss. mucho. Todo bien. Cuídate, Miss, que Dios la bendiga.